que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Educación física. El día de hoy vamos a trabajar una consolidación de lo que es el remate dentro del voleibol. Antes de pasar a la actividad principal, me acompañan a realizar una serie de ejercicios para el debido calentamiento y así evitar lo que son lesiones musculares. Recuerden, yo uso la mascarilla porque estoy a la intemperie. Me acompañan. Empezamos con un poquito de movilidad articular. Eso es, cambio de pie. Vamos a ir metiendo un poquito más de movimiento para subir nuestro ritmo cardíaco. Veamos. Muy bien, un poquito de skip en el lugar. Tiramos. A los lados. Para aumentar nuestra frecuencia, vamos a realizar una pequeña serie de saltos para ir ya familiarizándose con lo que es el remate. Recuérdense que en el despegue usamos el paso de batida, que puede ser con ambos pies o con el pie más hábil, ¿sí? De este lado, empezamos del lado derecho, ¿sí? Vamos a hacer los saltos con el debido pie. Hacemos acá, 5, 2, 3. Pasamos al otro lado. Recuerden que estamos realizando los saltos en los despegues de las zonas de ataque, ¿verdad? Estamos de pie, amortiguamos, tratamos de equilibrar. Y ahora lo vamos a hacer con dos pies, ¿sí? Hacemos el despegue y amortiguamos. Amortiguamos. Al otro lado. Caemos nuevamente. Amortiguo. Para la siguiente actividad voy a necesitar la ayuda del profesor Eric Calderón. Yo voy a estar utilizando lo que es un balón de voleibol. Ustedes en casa pueden cambiarlo por una pelota. ¿Estamos? Entonces, vamos a realizar las fases completas del remate. Solo que ahora vamos a hacer la fase del golpeo ya utilizando la pelota. Vea, carrera, salto, golpeo y caída. Nuevamente, carrera, despegue, salto, golpeo, ¿verdad? Y la caída. Importante. Vea, digno. Ustedes pueden pedir la ayuda de un familiar en casa. Vamos ahora del otro lado. Ponemos de lado. De igual manera. Vamos a tratar de usar el lado débil. Carrera, salto y golpeo. Vamos otra vez. Carrera, salto, golpeo. Siguiente variante. Volvemos al lado fuerte. Solo que ahora me van a lanzar un poco más arriba la pelota. ¿Estamos? Las fases siguen siendo las mismas. Carrera, despegue, golpeo y caída. Vamos. ¿Sí? Un poquito más corto. Vamos a ver. Golpeo. Vamos ahora al lado débil. De igual manera. Bien. Recuerden, ustedes en casa lo pueden realizar con el apoyo de un familiar. Si no tuvieran ese apoyo, lo pueden realizar siempre utilizando material reciclable que puedan cambiarlos por los conos. La otra actividad puede ser la siguiente. En el mismo lugar, como no contamos con un apoyo, solo vamos a lanzar nosotros la pelota y realizamos solo las tres fases, que es el despegue, el golpeo y la caída. ¿Sí? Observe. Lanzo y hago el gesto técnico. Que mi mano salga arriba, no abajo.
el lado débil, de igual manera, lanzo y golpeo. ¿Sí? Todo el gesto técnico. Una más. Bien, si se dan cuenta, en la fase de golpeo todo lleva una secuencia, ¿sí? Desde la carrera de aproximación, los pasos de ubicación, los pasos de batida, los brazos traen la inercia del movimiento. Cuando voy hacia arriba, saco el brazo atrás de batida, golpeo y se hace un movimiento de muñeca, manos, dedos separados, para que la pelota haga contacto con el suelo. Lo voy a hacer lento para que ustedes puedan ejecutar. Fase de carrera, fase de despegue, golpeo. Esto lo hago para que ustedes tengan una idea de la secuencia que lleva. Con eso hemos concluido la consolidación de lo que es el remate. Pasamos a la parte de vuelta a la calma. Hacemos respiraciones, un pequeño estiramiento. Respira profundo. Cambiamos. Muy bien, ahora que ya estamos relajados, hacemos nuestro feedback, ¿sí? O consolidación de lo que vimos. Trabajamos siempre lo que era el remate y sus fases, que es fase de carrera, la cual está compuesta por pasos de aproximación, los pasos de ubicación, los pasos de batida. Luego hay una segunda fase que es el despegue o salto, seguida de una tercera fase que es el golpeo, y finalizamos con lo que es la fase de caída. En la fase de caída es importante saber amortiguar la caída del cuerpo con uno o ambos pies. Eso fue lo que trabajamos el día de hoy. Recuerden el lavado constante de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento social. Quédate en casa, que juntos saldremos. Ciencias naturales. Pierde el miedo y atrévete a experimentar. Bienvenidos al segmento de Ciencias Naturales. Hoy nos acompaña Evelyn Zapata. Evelyn, un placer tenerla por acá. ¿Cuál es el tema que vamos a ver hoy? André, el día de hoy vamos a trabajar el tema de la materia. Y para ello vamos a elaborar una vela de tipo casero. Perfecto. Los materiales que vamos a necesitar realmente son materiales que tenemos en casa, siempre y cuando que tengamos también las medidas de seguridad necesarias para poder llevar a cabo la experimentación, ¿verdad? Claro. ¿Y qué necesitaríamos exactamente, Evelyn, para que puedan en casa ir tomando nota y que ellos también lo puedan ir haciendo con nosotros? Ok, pues los elementos realmente son elementos que, como te dije ahorita, anteriormente, en casa los tenemos todos. Aceite, tenemos aceite en casa, agua, vamos a utilizar algunas piedritas o algunos botones o inclusive conchitas, algún material que podamos colocar como decorativo. Recipientes, puede ser un vaso. Y de preferencia tiene que ser transparente para que se pueda ver mejor el diseño, me imagino. Exactamente. Lo ideal es que sea transparente y mejor si es de vidrio. Okay. Vamos a necesitar tijeras. Podemos utilizar colorantes de los que utilizamos para la cocina, colorantes vegetales también podemos usar colorantes, los cerillos y una servilleta. Eso es lo que vamos a utilizar. Lo bueno que son materiales que, como usted dice, los podemos encontrar en casa, ¿verdad? Sin complicarnos tanto, sin ir a comprar nada, sino no simplemente usar lo que tenemos en casa. Salir de casa. Ok, bueno. Y como siguiendo con las normas de seguridad, pues acá yo voy a utilizar mis guantes. Sí, porque es muy importante guardar esas precauciones, ¿verdad? Que hay que tener. Exactamente, así es. Entonces vamos a colocar nuestros guantes y procuramos también proteger nuestra ropa, si es posible proteger también nuestra ropa para que no pueda surgir algún accidente, ¿verdad?
Evelyn, en caso de que, por ejemplo, en casa no tienen bata, podrían usar una camisa vieja. Una camisa vieja o ya no inclusive usen. la gabacha que usa mamá para la cocina. Estamos, perfecto. con eso es suficiente. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a tomar nuestro recipiente transparente y vamos a colocar, en este caso, pues estas piedritas son las que vamos a ocupar para decorar. Colocamos acá. Hay que ¿Prácticamente en la considerar, mitad? sí, dependiendo del tamaño del vaso también, ¿verdad? Ah, perfecto. De hecho, pues acá tenemos este y acá hay otro también. Este pues ya también trae acá Su decoración. unas conchitas, unos caracolitos, ¿verdad? Bueno, vamos entonces ahora a colocar dentro de los recipientes, vamos a verter agua. Y esa cantidad de agua sí debe de sobrepasar el nivel de las piedritas y lo que tengamos acá para decorar, ¿verdad? Sí, pues que esté por encima un poquito de lo que se va a utilizar. Así es. Ok. Ahora vamos entonces a colocar el aceite. Estas velas se dice que son las velas infinitas, porque realmente no Nunca se van a se- apagar nunca. Ajá. Y lo único que tenemos nosotros que mantener cuidado es de que la cantidad de aceite que le vamos a colocar se mantenga, ¿verdad? Entonces aquí hemos colocado solamente aproximadamente un dedo de aceite. de lo que respecta al volumen. Sí, pues, y como no son compatibles, pues ahí es donde no se mezclan esos dos líquidos, ¿verdad? Exactamente, aquí vamos a colocarle la otra. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Bueno, entonces ahora necesitamos una botella plástica. Voy a aprovechar y voy a utilizar la que ya tengo acá. ¿Para qué necesitamos la botella plástica? Necesitamos generar la base en donde nosotros vamos a colocar nuestra mecha para que la vela pueda encender. Entonces, vamos a recortar el fondo de la botella con mucho cuidado. Para eso vamos a usar las tijeras. Recortamos el fondo de la botella y Nos queda la base. nos queda la base. Procuramos que esa base quede como que fuera realmente un guacalito, ¿sí? No, Sí, no, pues. no puede ser tan plano porque eso no permitiría realmente que la mecha, que es la que vamos a fabricar con la servilleta, pueda mantenerse lejos o libre del Del agua. aceite y del agua, en este caso perfecto. también. Hemos recortado la base de la botella y la vamos a perforar con mucho cuidado y abrimos un agujerito en la parte del centro. Cuando ya tengamos esto, con nuestra servilleta vamos a recortar solamente un trozo de la servilleta y lo enrollamos. Vamos a enrollarlo todo el trocito de servilleta, y esto va a ser el pábilo o la mecha de la vela. Cuando ya lo tengamos bien enrolladito, lo vamos a presionar bien fuerte, y entonces en el agujero que hemos perforado en la base de la botella lo vamos a introducir. Cuando ya hemos hecho esto, entonces nos va a quedar acá De puro papel. de puro papel de servilleta, ¿ves? Puede ser papel de mayordomo, inclusive el papel higiénico también. Oh, perfecto. Podemos tener esa variación. Esa variación de basándonos papel. en lo que tengamos en casa. Sí, ¿verdad? correcto. Ahora, algo muy importante, este pábilo no debe de ser muy grande, debe ser pequeño. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros lo coloquemos ya en nuestra vela, el extremo inferior del papel, el que queda abajo del guacalito, no debe de sobrepasar el área de donde se encuentra el aceite. O sea, no debe de tocar el agua. O sea, se introducen en el aceite sin pasar o sin llegar al agua. Exactamente, sin llegar al agua.
Ok, entonces lo colocamos. Esto va a quedar, va a flotar, ¿sí? Y ahora pues vamos a proceder a encender. Con mucho cuidado, por favor. Wow, qué excelente. Ingenioso, ingenioso. ¿Y ahí qué pasa con la servilleta? ¿La servilleta nunca desaparece? ¿O sí podemos ir cambiando, nos va a tocar en un momento cambiar de servilleta, por ejemplo? No, lo único que va a suceder es que, de hecho, pues en esta vela lo que está generando la combustión es el aceite. Entonces el aceite es el que va a irse disminuyendo, él se va a ir consumiendo poco a poquito y ese es el que tenemos que verificar que tenga el volumen siempre adecuado para que la vela siempre esté funcionando. Y por eso es que a estas velas le llamamos la vela del infinito. Si no tuviéramos nosotros piedritas de colores, pues podemos utilizar el colorante vegetal y dejar únicamente la base de agua con el colorante, el aceite, y hasta ahí entonces nuestras velas. ¿Y qué hace Evelyn para que la servilleta pues no se consuma? Porque normalmente si uno quema una servilleta pues se consume, ¿verdad? Pero ¿qué pasa acá con este experimento que hace que la servilleta se logre mantener? Por el mismo proceso de combustión y el contacto que tiene ella con el aceite es que logra mantener la flama encendida. Si la servilleta no tuviese en este caso este combustible y solo fuese el papel como nosotros lo tenemos acá, definitivamente la encendemos, no hay combustible que pueda mantener la flama encendida, pues esta sí, definitivamente se va a consumir y se acaba la servilleta. En este caso, o sea, la clave acá es el aceite. Es el aceite, pues, porque es el que está sirviendo como elemento de combustión. Perfecto. Así es. Y la combinación, que al final de cuentas pues no es combinación porque no se combina el aceite con el agua, pero lo que tenemos acá es una mezcla, y en este caso es una mezcla heterogénea, en donde los componentes de dos sustancias diferentes son incompatibles. No logran fusionarse entre ellas por esa incompatibilidad que tiene cada uno de ellos como parte de las propiedades de la materia. Sí, pues ya no es una sustancia homogénea, sino heterogénea, que hace que no estén combinados entre sí, ¿verdad? Así es. Perfecto, Evelyn, pues muchísimas gracias por este experimento. Creo que es algo fácil que podemos practicar en casa. Y para resumir, Evelyn, ¿qué aprendimos con poder hacer esto? ¿Qué se puede obtener de información para todas las personas que nos están viendo en casa? Ok, pues con esto queda claro de que la materia está constituida, en este caso, por unidades muy pequeñitas. Bueno, de hecho, todo lo que está en el universo, incluyéndonos a ti, André, incluyéndome a mí, estamos constituidos por una unidad muy pequeñita denominada átomo. Claro. Estos átomos se encuentran dispersos en todo lo que está ocupando un lugar en el espacio, a lo que se llama materia. De esta materia nosotros vamos a deducir entonces que un conjunto de átomos de diferente categoría se van a reconocer también como elementos. Y estos elementos, a su vez, a la hora de combinarse entre sí, van a formar compuestos. Y los compuestos, dependiendo de las propiedades y características que estos tengan, vamos a encontrar como otra propiedad más de la materia a las mezclas. Y ahí es entonces donde encontramos el día de hoy este tipo de mezcla, como dijiste anteriormente, André. Esta es una mezcla heterogénea porque las dos sustancias que la están formando, tanto agua y aceite, son incompatibles. Perfecto, Evelyn, pues muchísimas gracias por esto que aprendimos hoy. Creo que es un experimento
fácil y divertido de hacer, incluso pues lo podemos usar de regalo también para nuestra mamá o algo así, ¿verdad? Siempre con la precaución debida, ¿verdad? Si vamos a utilizar tijeras, si vamos a utilizar fuego, pues que sea en compañía de los papás para poder evitar cualquier situación. Ya para finalizar, Evelyn, yo le invito, por favor, si usted se puede quitar sus guantes y así pues mantener una higiene es sumamente importante, más en esta situación, ¿verdad? Y luego de hacer cualquier actividad, en este caso pues luego de hacer un experimento o de cualquier cosa que ustedes realicen, pues tratar de siempre lavarse las manos constantemente. Es así como llegamos al final del segmento de Ciencias Naturales. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Aprendo en Casa Guate. Pueden hacer su experimento y mandárnoslo a nosotros para poder interactuar y así pues ver si les salió o no el experimento, ¿verdad? Que seguramente sí les va a salir, y aprender lo que aprendimos hoy en este segmento. No le cambie porque ya seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Apoyo psicosocial. Bienvenidos al segmento de Apoyo Psicosocial. Hoy tenemos un tema bastante interesante y es Jóvenes que Inspiran, y por ello nos acompaña Ana Paula Alonso para contarnos un poco sobre su historia. Ana Paula, es un gusto tenerte aquí. Yo ya sé que juegas voleibol y que lo has practicado desde bastante joven, pero quisiera saber cómo descubriste que este deporte te gustaba y cómo descubriste que tenías habilidades para ello. Bueno, todo empezó a los 11 años. Yo desde esa edad tengo un padecimiento y a los 13 años el doctor les dijo a mis papás que sería bueno que yo hiciera algún deporte porque eso iba a beneficiar bastante mi salud. La verdad yo no quería, pero cuando tenés a tu doctor y a tus papás encima tampoco es como que una opción, ¿verdad? Entonces mi papá empezó a buscar un montón de academias y todo, y un día llegó y me dijo, mira, el sábado empezás en esta academia de voleibol de playa en la federación, y yo me quedé así como, bueno, está bien. Y la verdad es de que llegué ese día y no me encantó, pero tampoco me disgustó, entonces pasó como tranquilo. Los siguientes meses fueron como que faltaba bastante, no tenía ganas de ir y así. Ese mismo año hubo una competencia y al final del día les dije a mis papás, miren, me gustó bastante, me gustó la experiencia de ir a tirarme a la arena, de ir a traer la bola. La verdad es de que solo nos alegrábamos con solo pasar la pelota al otro lado, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que empecé a esforzarme un poquito más y bueno, desde los 13 años estoy practicando el voleibol de playa y ya llevo como un año el voleibol de sala también. Y me encanta eso que estás diciendo porque nos deja el mensaje de buscar la luz y aprovechar las oportunidades en medio de las adversidades. Y tomando en cuenta un poco esto de las dificultades, ¿qué dificultades te has encontrado a lo largo de tu carrera como deportista? Bueno, yo creo que la organización y la disciplina. La verdad es de que todo deporte requiere de un esfuerzo y de una disciplina. Yo antes de la pandemia entrenaba 5, a veces 6 días a la semana y jugaba los domingos en la federación. Entonces entrenaba en la federación 3 horas y en la universidad, que también estoy jugando, entrenaba 2 horas. Entonces mis días como más fuertes eran los jueves porque entrenaba 5 horas al día. Entonces sí, era como muy cansado, pero también supe cómo organizarme tanto en la universidad, ¿verdad? Mis estudios, pasar tiempo con mi familia y también pues hacer lo que más me gusta, que es el voleibol. Y aparte también sé que esto requiere sacrificio no solo mío, sino que también de mi familia, porque hemos sacrificado tanto como por ejemplo cuando vamos de viaje, mis papás han tenido que dejar sus trabajos, mis hermanas también el colegio y todo eso. Entonces sí es como un apoyo mutuo, pero eso me enseña a mí que de verdad ellos se preocupan por mí, que de verdad me aman y creo que es esfuerzo y disciplina lo que uno necesita para cualquier deporte. Y qué lindo que tu familia te ha apoyado a lo largo de tu carrera. Y me quedo con eso que decías de la organización. Por ejemplo, ¿cómo lograste llevar el deporte y los estudios de la mano? ¿Podrías darnos algunos consejos a todos los que te miran en este momento? Sí, tengo la bendición de que en la universidad hay equipo de voleibol de playa. Entonces, recibía mis clases en la mañana porque también tengo la opción de recibir en la tarde, pero los entrenos eran en la tarde. Entonces les dije, voy a estudiar en la mañana
me quedo ahí en la universidad, adelanto tareas, almuerzo ahí y de ahí me voy a entrenar. Y de ahí luego voy a la federación a entrenar también, ¿verdad? Entonces sí tenían que ver cómo me facilitaba a mí la vida y también la vida de mis papás, porque ellos son los que me llevaban a todos lados, ¿verdad? Pero sí, yo creo que lo mejor es como tener en mente que si te vas a esforzar en una cosa, también tenés que esforzarte en la otra. Entonces sí adelantaba bastante mis tareas, buscaba trabajos por ejemplo, si yo tenía que ir a viajar a otros lados y no iba a recibir unas clases como para tener mis puntos todavía y así. Y me encanta eso que estás diciendo porque nos da el mensaje de que no tenemos que concentrarnos solo en una cosa, sino dedicarle el tiempo exacto también a los estudios y al deporte, o sea, van de la mano, juntos necesitan bastante disciplina. Y llegando al final de esta entrevista, me encantaría que le pudieras dar un mensaje a todos los que nos están viendo para motivarlos a cumplir sus sueños, sean tanto de deporte como de otras áreas. Claro, yo creo que lo principal es quitarte el miedo, no quedarse callado. Yo guardé mucho silencio, creo que aproximadamente por 3 años, porque en el colegio me hicieron bullying, entonces guardé mucho silencio, pero después de que empecé a soltarme un poco, a expresarme un poco, porque también sé de que después de haber guardado mucho silencio, el hablar nuevamente es muy complicado, pero con unas simples palabras, eso ya es un logro, ¿sí? Entonces hay que soltarse y no quedarse callados. La verdad es de que los invito a que si tienen proyectos que no han logrado pues iniciar o presentar ante el mundo, de verdad háganlo, van a inspirar a muchas personas. Incluso yo en esta pandemia tenía un proyecto que quería para enseñarle a todas las personas de que pueden aprender de cada experiencia que pasen en su vida. Se llama De Todo Un Poquito, la verdad lo acabo de abrir, está en Instagram por si quieren. Y la verdad ahí relato pues experiencias de mi vida y de cómo pueden aprender de cada una de ellas. Hablo del primer beso, si recibiste bullying en el colegio, de cómo necesitas un espacio para ti y también un espacio para estar con tu familia, un espacio para estar con tus amigos, la amistad en sí y un montón de cosas. Y la verdad, gracias a Dios he tenido el apoyo de muchas personas en ese proyecto y creo que si yo te puedo inspirar, tú puedes inspirar a muchas más personas. Así que date el miedo, no quedarte callado. Esos son como que más principales. Gracias por haber compartido esto con nosotros el día de hoy y te deseamos muchísimo éxito con tu proyecto y definitivamente estaremos pendientes de él por las redes sociales. Ahora yo te voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Recuerden a todos en casa lavarse muy bien las manos, hacerlo constantemente y utilizar bastante agua y jabón. Ana Paula, ¿tienes alguna última recomendación que quisieras darnos a todos? Pues la verdad es de que vivan su vida al máximo, cada día es diferente y cada día aprende uno algo nuevo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Recuerden que siempre podemos encontrar la luz en los momentos más oscuros. Siempre tenemos que ver las oportunidades en medio de las adversidades. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Aprendo en Casa Guate. Seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Matemáticas. Bienvenidos al segmento de matemáticas. Hoy nos acompaña Berta Guerra para aprender un poco más sobre la geometría. Berta, es un gusto tenerla aquí. Cuéntenos, ¿cuál es el tema de hoy? Muy bien, hoy vamos a estar hablando sobre figuras cónicas. ¿Sí? Vamos a recordar un poco de historia donde Apolonio observó las gráficas rectas, las gráficas lineales, ¿sí? Pero se le ocurrió colocar un punto de centro, un eje y rotarlas. Entonces observó que podía crear figuras sólidas, así como la que tú tienes acá. Sí. ¿Sí? Entonces si yo roto esto, ¿sí? Yo le doy vueltas y vueltas, voy a empezar a formar en la parte inferior esta figura y en la parte superior esta otra figura. ¿Sí? Entonces a él se le ocurrió venir y sesgar, es decir, cortar cada una de estas y observó nuevas formas. Entonces se le ocurrió cortar, ¿sí? De manera, observen, de manera vertical
luego en posición inclinada y veamos que en esta formó un círculo, en esta una elipse. Ahora utiliza la que tú tienes ahí, sepárala y veamos de que en la primera podemos observar una parábola y en la otra, en la que está de color amarillo, esta sería la parábola y esta sería la hipérbola. Entonces vamos a buscarnos las cosas que tenemos en casa y vamos a hacer esta actividad juntos, ¿sí? Entonces necesito de que tengamos nuestros portafolios para poder guardar todo nuestro material. ¿Qué necesitamos? Ya sea que tengan papel, periódico, cartón, lo que tengan en casa para poder trabajarlo. Vamos a utilizar, si tenemos nuestro transportador, ¿sí? Tenemos transportador, lo podemos utilizar y vamos a crear una circunferencia. Si no tenemos transportador, ¿cómo qué se te ocurre utilizar en casa? Podemos utilizar tal vez algo que sea redondo. Exacto. Como un plato, una taza. Y entonces formamos nuestra circunferencia, dependiendo del tamaño que tengamos. Sosténla ahí. ¿Sí? La circunferencia que tengamos. Entonces esta la vamos a doblar, ¿sí? A la mitad y luego en 4. A manera que, yo aquí hice unos más chiquitos, nos quede de esta otra forma. ¿Sí? Y con cada uno de estos vamos a enrollarlos un poquito. Los vamos a enrollar para que nos quede nuestro primer como cono, un cono de helado. ¿Sí? Sí. Tenemos nuestro primer cono. Y entonces podemos utilizar goma, silicón, tape, lo que tengamos en casa para poder unirlo. Entonces yo te traje uno ya chiquito para que lo puedas tú trabajar. Gracias. Entonces, enróllalo un poquito, aunque no quede exactamente. Ajá. A manera que este se empiece a curviar y sea un poquito más fácil sellarlo. Y luego le das esta forma. Ahí. Y utilizas el tape que tenemos ahí para sellarlo. Y como Apolonio formó esta figura, nosotras vamos a formarla con 2 conos. Este procedimiento tenemos que repetirlo en total 8 veces. ¿Sí? 8 de estos necesitamos y luego los vamos a unir de 2 en 2. Y vamos a hacer lo mismo que él hizo, los vamos a cortar. Y cuando los cortemos vamos a utilizar témpera. Si no tenemos témpera podemos utilizar café, ¿sí? Café con un poco de goma, añelina, cualquier tipo de objeto que tengamos para pintar. Y vamos a colocar las figuras que vamos a estar obteniendo. Entonces voy a iniciar con esta y voy a cortar de la misma forma, manera de obtener un círculo. Entonces voy a cortar y vamos a ver si es cierto que él obtuvo un círculo. Entonces me vas ayudando y lo humedeces ahí. Lo humedezco. ¿Sí? Solo recuerda que como yo lo presioné un poco, se deforma un poquito. Sí. Y lo vamos a colocar en nuestro plano cartesiano para poder demostrar de que sí es cierto de que al momento de cortar estas figuras vamos a obtener estas formas. Muy bien. Y sí, tenemos un círculo. Así es. Vamos con la siguiente, que será una elipse. Observemos solo antes de continuar que al momento de crear el círculo corto completamente en horizontal. Completamente horizontal. La elipse va a ir un poquito inclinada. ¿Sí? Entonces de igual forma. Como más en diagonal. Así es. Nuevamente, por favor. Y la vuelvo a marcar. La elipse allá. Acá. Sí, por favor. Luego vamos con la parábola. Veamos que la parábola también va a ir inclinada, pero si te das cuenta, sí sale del borde. Sí. En cambio esta siempre se mantenía adentro. Entonces inclinada, pero esta sí se va a salir. Vamos a hacer pausa ahí en lo que están cortando para que
Así se nota la diferencia, ¿verdad? Porque este corte es como más profundo, es Así más es. abierto, a diferencia del elipse, que es como más cerrado. Correcto. Esa es la parábola, ¿verdad? Sí, Y la puedo poner. en cualquier posición. Y ahí la tengo. Muy bien. Y ahora vamos con la hipérbola. La hipérbola va a tener la cualidad que yo voy a cortar, ¿sí? De manera o en el eje Y, ¿sí? Completamente paralela al centro. Vamos a cortarla. La vamos a cortar verticalmente, a lo alto. Y veamos que obtendremos esta forma. Por favor, Y para hacer la representación solo utilizamos un lado. los dos lados. Los dos lados. Muy Listo, ahí bien. estaría. Así serían nuestras formas. Y ahí tenemos nuestra hipérbola. Muy bien, excelente forma de hacerlo. Entonces ya comprobamos de que realmente de esta figura podemos obtener estas formas de gráficas. Y todas estas gráficas nos sirven, las podemos ver en nuestro entorno. Por ejemplo, Napoleón las observó. Él observó principalmente, por ejemplo, la parábola, no en esta posición exactamente, pero tal vez si la giráramos, ¿verdad? Que estuviera abriendo Tipo una U. una U podría ser, o una N, pero él las observó en posición de N, donde al momento de disparar un cañón, él observaba que esta subía y luego bajaba. Entonces él empezó a estudiar y observó estos movimientos. Y entonces esto es lo que podemos observar con la parábola. Muchas gracias, Berta, por habernos enseñado una manera diferente y creativa de aprender las diferentes formas, ¿verdad? Así Muchas es. gracias, de verdad, fue muy interesante esta actividad. Y es así como llegamos al final del segmento de matemáticas. Recuerden utilizar su mascarilla y quedarse en casa, porque juntos saldremos adelante. Comunicación y lenguaje. Bienvenidos al segmento de comunicación y lenguaje. Hoy nos acompaña Pablo Salvatierra. Profesor, un placer tenerlo por acá. ¿Cuál es el tema que vamos a abordar hoy? Bueno, bienvenidos todos nuevamente a este espacio. Hoy vamos a abordar el tema acerca de los registros de la lengua. Y para comenzar, primero vamos a leer estos dos textos y vamos a establecer algunas diferencias. Perfecto. Yo leeré este y tú me... Yo leo este. Perfecto. Yo no muy le agarraba la onda y a veces entre broma y broma le tiraba sus puntaditas. Pero ella me salía con que solo en el hablar existía, diciéndolo toda seriona. Y es una lástima, maestro, que esa voz se haya ido así como se fue. Este es un fragmento de una novela del escritor guatemalteco Arturo Arias, se llama Itzamna. Ahora, ¿podrías leer esta, por favor? Señor director, me dirijo a usted para solicitarle nos autorice a utilizar el salón de actos los días viernes del próximo mes para ensayar la obra Hamlet de William Shakespeare, que estamos preparando como parte del curso de comunicación y lenguaje. Agradecemos su apoyo, me suscribo atentamente. Muy bien, entonces ahora también en casa y tú. ¿Qué diferencias encuentras entre estos dos textos? Bueno, la redacción de los dos textos pues es diferente, porque acá pues se está haciendo tal vez una plática más, se podría decir como muchos jóvenes hablan en algún momento, ¿verdad? Sin embargo, pues la redacción, pues hay partes o palabras que no son las adecuadas, no están correctamente escritas, a diferencia de este que va dirigido pues a un director y la redacción, el mensaje pues está redactado de mejor manera. De igual manera pues no hay falta de ortografía y es un mensaje como más elaborado a diferencia de este. Muy bien, sí, algo como tú bien señalabas, algunas como por ejemplo ella, vos, esta intencionalidad la tiene el autor. Una de las características de algunas novelas guatemaltecas es que buscan reproducir el habla. Entonces por eso en ese sentido utilizan como suena. Por eso pone una I en lugar de la doble L, porque ellos tratan de reproducir el Tal y habla que como se nosotros escucha. tenemos. Por eso es que está escrito de esta forma. Pero esto también se relaciona con los registros de la lengua. Ustedes bien identificaron que esto es como una conversación informal. En cambio esto, como bien indicabas, es algo más elaborado. Y entonces tenemos ya esa capacidad de poder distinguir entre algo informal y algo formal.
Y eso se relaciona mucho con la situación comunicacional. ¿Te recuerdas que establecimos que hay un entorno, hay unos personajes o unos participantes en ese proceso de comunicación y que se establece una relación? Ahora, ¿cuál crees tú que es la relación, si te basas en este texto, cuál es la relación entre los que están hablando? Bueno, yo digo que esta conversación, por decirlo así, es más como entre amigos, entre, como se dice en el buen chapín, entre cuates, ¿verdad? A diferencia de este, que pues como ya lo clasificamos informal y formal, pues aquí pues ya va dirigido a un director, ¿verdad? Entonces ya es una solicitud, es algo más formal, ¿verdad? Entonces podría decir que aquí tal vez es entre amigos y aquí pues ya a un director, ¿verdad? En este caso. Entonces, para que lo tengas, o también en casa lo tenga un poco más claro, vamos a establecer esas características y vamos a revisar así de forma general cómo podemos identificar un habla formal, por decirlo de alguna forma, y un habla informal. Entonces, continuando con viendo estas características o las diferencias que hay, primero tenemos que establecer una diferencia. ¿Crees tú que lenguaje, lengua y habla es lo mismo? No, tiene sus diferencias. Entonces vamos a hacer la diferenciación, la diferencia entre lenguaje, lengua y habla, para tenerlo claro y no confundir estos conceptos. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse. Es decir, todas las personas tenemos esa capacidad. Está la forma de podernos, por medio de imágenes, por medio de palabras, lengua de señas. Esa es la capacidad que tenemos, con la que nacemos. La lengua podemos compararla con el idioma que hablamos, pero compararla con el idioma se queda muy corto. La lengua es todo ese sistema de signos que utilizamos para comunicarnos, mientras que el habla va a depender de cada persona. Va a depender de cómo usemos ese sistema de signos. Entonces podemos decir, lenguaje es general, la lengua ya se reduce a un grupo y el habla se reduce a una persona. Cada quien habla diferente. Tú no usas las mismas palabras como yo las uso. En casa un niño no utiliza las mismas palabras que un adulto. Entonces ese ya es el habla. Y en ese sentido, en esto de registros de la lengua, vamos a enfocarnos en el habla, que es el uso del código. ¿Y qué es el código? Es el sistema de signos. Nosotros, ¿por qué sistema de signos nos comunicamos? Los signos del idioma español. Las palabras. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de esos signos, hablamos del habla, valga la redundancia. Y en el habla hay dos decisiones que tomamos al momento de hablar. Una que es consciente, que son los registros de la lengua, y otra que es inconsciente, que se le llaman lectos. En este caso nos vamos a concentrar únicamente en el consciente. ¿Por qué consciente? Como vimos en los textos anteriores, uno busca reproducir esa conversación coloquial entre amigos, mientras que el otro, nosotros sabemos que si dirigimos una carta a un alto mando, a un director, no vamos a usar las mismas palabras, no le vamos a decir qué onda al director, sino que saludos, buenos días. Entonces ese registro se llama formal o culto. ¿Y qué características hay de este registro? Ya sea en el texto escrito o un texto oral, busca que la pronunciación sea correcta, pronunciar bien las palabras, que el vocabulario sea preciso, no divagar o no utilizar otro tipo de significados en las palabras, y que haya claridad, es decir, que se entienda ese mensaje. ¿Cuál entendieron más ustedes, el primer texto o el segundo texto que leímos? Bueno, se entendió más el segundo. Yo entendí más el segundo, primero porque, como usted dice, ¿verdad? Hay muchas palabras que utilizaron en el primer texto que tal vez algunas personas pues no entienden o tal vez no hablan con ese tipo de palabras, ¿verdad? A diferencia que en el segundo texto pues era un texto más claro, más preciso, y como usted decía, pues no, el vocabulario pues no habían faltas de ortografía ni nada de eso, ¿verdad? Pero ahora entonces, ¿cuáles serían las características del registro informal? Pues las veremos a continuación. Bueno, profe, y entonces, ¿cuáles serían las características de ese aspecto informal, de un texto informal? Las características de un texto informal, que también se le llama coloquial, pueden ser las siguientes. Hay una familiaridad, como existe un grado de cercanía entre los participantes, entonces ya la comunicación es un poco más relajada, por decirlo de alguna forma. Las expresiones no son tan rígidas como en el formal y hay interrupciones. No me dejarás mentir que cuando tú hablas, estás contando algo que te sucedió, a veces dejas las cosas a medio decir, no completas las oraciones.
Esas son ese tipo de interrupciones, pero no es que sea incorrecto, sino que es parte de ese registro informal. Luego están las muletillas. Por el mismo hecho que es algo espontáneo, tendemos a utilizar, por ejemplo, ahorita yo lo hice, este, o sea, lo que es, pero como te repito, no es que sea algo incorrecto, es parte de este registro que nosotros utilizamos. El vocabulario es impreciso, a veces dejamos ideas vagas, y las oraciones a veces no tienen un orden lógico, sino que tienen un orden psicológico. Son dos órdenes que hay que diferenciar. El registro formal sí tiene un orden lógico porque buscamos que nuestro mensaje sea claro. En cambio con este, como es algo espontáneo, el orden de las oraciones es psicológico. Entonces ahí es donde se aplica que hablamos como pensamos. Y a veces por eso es que hay equívocos en la comunicación porque no nos entienden por ese orden. Entonces ahora, ¿cuál crees tú que es el de registro formal e informal, el texto que leímos? Bueno, el formal era el que estaba dirigido al director, ¿verdad? Y el otro era el informal, porque pues como le decíamos, era como una plática entre amigos, más coloquial, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, pues es importante el saber identificar esas dos diferencias, formal e informal, tanto como uno para cuando va a leer, también como cuando lo va a redactar, ¿verdad? Para saber qué tipo de palabras utilizar y no cometer pues faltas de ortografía, ¿verdad? Correcto, entonces has señalado ya la importancia de conocer ese tipo de registros. Sabemos que en un contexto donde somos amigos o familiares, no vamos a usar las mismas palabras que, por ejemplo, con un profesor o con un director. Entonces esa es la importancia. Para cuando nosotros redactamos o hablemos, sabemos a quién dirigir el mensaje y quede claro. Claro, profe, es muy importante el tener clara la idea en este caso de esos dos textos para saber a quién nos dirigimos y cómo dirigirnos, ¿verdad? Ya para finalizar, profe, yo le invito por favor, porque recordemos la importancia de tener una buena higiene ustedes en casa, recuerden lavarse las manos constantemente. Es así como llegamos al final del segmento de comunicación y lenguaje. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Aprendo en Casa Guate en Facebook y en Instagram, y así pues poder tener una interacción con nosotros. No le cambie porque ya seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Expresión artística. Bienvenidos al segmento de expresión artística. Hoy nos acompaña Flor de María Armas para aprender un poco más sobre la voz y el teatro. Flor de María, un placer tenerla por acá. ¿Cuál es el tema que vamos a abordar hoy? Hola, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Así que sí, vamos a trabajar combinando la voz y el cuerpo. ¿Se recuerdan que las veces anteriores trabajamos mucho el cuerpo, verdad? Claro, sí. Pero hoy vamos a ver muy resumidamente el trabajo de los resonadores. ¿Sabes cuáles son los resonadores? Bueno, es lo que por ejemplo uno utiliza cuando habla o cuando canta, que en esta parte de acá del pecho se podría decir, pero para profundizar un poco más, ¿cómo podríamos describir qué es la resonancia? A ver amigos y amigas, ¿en qué ejemplo podemos encontrar los resonadores? La guitarra. Eso, en la guitarra, ¿por qué? Porque esa caja pues hace que haya resonancia dentro de la guitarra. Exactamente. Es así como dice nuestro amigo, es exacto. Resulta que nosotros en nuestro cuerpo tenemos resonancia, vibración por todas las partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero te acordás de que nosotros antes de empezar a trabajar el cuerpo y la voz, tenemos que hacer un pequeño precalentamiento para no lastimarnos, ¿verdad? Claro. Entonces vamos a colocarnos adecuadamente, nos relajamos, el cuerpo relajado, eso, y vamos a bostezar. Eso, muy bien. Vamos a frotar nuestras manitas, eso, pasamos por todo nuestro cuerpo, la cabeza, todo nuestro cuerpo, muy bien. Eso es. Vamos entonces a inhalar por la nariz. ¿Te acordás de la respiración diafragmática? Sí, me acuerdo. Bueno, me y acuerdo. ellos también por supuesto Claro. se acordarán, pero recuerden que el diafragma está cerca de nuestro bajo vientre, se tiene que llenar ese saquito y al exhalar pues sale por la boca. Vamos a probar otra vez. Inhalar. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Exacto, suavecito. Inhalar. Exhala. Inhalar. Exhala. Muy bien. Así
Exactamente. Bueno, entonces ya que sabemos inhalar y exhalar correctamente por el diafragma, ahora sí vamos a solamente precalentar un poco el rostro, los músculos de nuestro rostro, porque recordemos que todo eso va a ayudar a emitir mejor la voz. Y es fundamental el gesticular bien, ¿verdad? Exactamente, así es. Bueno, vamos a hacer entonces por imitación de sonido, inhalamos y hacemos al exhalar el sonido como que viene una avispa o una abeja. Okay. Vamos pues, inhalar. Otra vez. Muy bien. Ahora vamos a hacer como un sonido de motor, ¿sí? Inhalamos. Bum, 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 bum. Muy bien. Ahora entonces, inhalamos y al exhalar vamos a hacer el sonido de... ¿Qué se te ocurre a ti? Se me podría hacer tal vez como de un... pronunciando la L, por ejemplo. La L, a ver cómo sería un ejemplo. Sería... Muy bien. Bueno, como ven, esto es solamente un ejemplo. Los ejemplos distintos para que sepamos cómo debe calentar. Ahora vamos a parpadear rápidamente de esta manera. Movemos los ojos, las cejas, la boca. Muy bien. Bueno, asustamos a la mascota de la casa. Bueno, ahora entonces, sí, vamos a hacer nada más movimiento rotativo de la cabeza por un lado, para el otro. No olviden respirar. Hombros hacia adelante, hacia atrás, arriba y abajo. Eso. Las manitas para acá, para arriba y para abajo. Estrellita. Eso, muy bien. École. Y vamos punta talón, eso, muy bien. Hay que tratar de poner en movimiento todo el cuerpo, ¿verdad? Exactamente, eso es un precalentamiento, ¿verdad? Vamos a caminar hacia adelante, hacia atrás, hacia la diagonal de un lado, para el otro lado, nos vamos para acá, muy bien, eso, excelente. Entonces, estos solo son ejemplos para que ustedes sepan que por lo menos unos 10 minutos o 15 hay que precalentar. Que es importante el calentar, ¿verdad? Muy importante. Bueno, entonces vamos a aprender el resonador occipital o alto. ¿En dónde queda el occipital, compañero? El occipital se estaría localizando en lo que viene siendo esta parte de aquí. ¿Será cierto? ¿Será mentira? Es cierto, ¿será verdad? Es cierto. ¿Será que lo investigamos mejor? Bueno, vamos entonces a colocar con la letra A o vocal A. Pero tu boca tiene que ir, o la boca de nuestros amigos y amigas, de forma redonda. ¿Sí? Okay. Solo escucha tú primero, cómo sería si nosotros no colocamos correctamente la voz. El ejemplo. Siempre inhalamos por la nariz y al exhalar hacemos A. ¿Sí? Bien. Entonces vamos. Con la colocación correcta redonda sonaría de esta manera. Inhalamos. ¿Sí? ¿Probamos? Probemos pues. Vamos pues. Pilas. Inhalamos. ¡Excelente! ¡Aplausos, Patojo! Muy bien, muchachos. Así es. Buena maestra tengo aquí. ¿Verdad? Y buen alumno. Bueno, ahora vamos entonces, que dijimos que cómo que se llamaba este resonador. Occipital o alto. Eso. Va. Perfecto. Bueno, ahora vamos con el resonador pectoral. ¿Y con qué lo haremos ese sonido? La P. La P. Va. Entonces la P se va a utilizar la forma de la boca en esta posición hacia adentro los labios, como que uno está adentrando a la boca así. Perfecto. Bueno, si nosotros lo hacemos incorrectamente, escuchen cómo sería. P. Si fuera correctamente, al colocar la boca, como les digo, sería de esta manera.
P. ¿Sí? Perfecto. El sonido pectoral o medio. ¿Sí? Vamos pues, inhalamos y exhala. Cuando hacen así, en música es silencio. Silencio. Muy bien. Entonces, dijimos que este resonador se llama Medio o pectoral. pectoral. Muy bien, muchacho. Así es. Va. Entonces vimos alto con la A, Con la A. occipital. Medio, pectoral, consonante. P. Muy bien. Bueno, entonces vamos con el intercostal. ¿Cuál será el intercostal? En esta parte de acá. ¿Será posible? ¿Será que sí? ¿Será que Sí, no? sí, ¿Será sí, que sí, sí? sí, sí. Bueno, intercostal se llama porque está entre las costillas. Esa partecita de por acá. ¿Sí? Ok. Bien, entonces ese sonido es bajo. ¿De acuerdo? Va. ¿Cómo vamos a emitir el sonido bajo? Con la consonante M y con la vocal U. Mu. ¿Qué animal de la naturaleza? La vaca. Ah, pues sí, ya te había dicho la clave. Hámster, me dijeron a mí un día. Sonido bajo, hámster. Bueno, vamos pues. Entonces, para hacerlo correctamente, nos vamos a colocar en esta posición. Más bajo, muchacho. Ahí está. Y vamos entonces como que vamos de la ultratumba. Inhalamos. Asustemos. Más bajo. Eso, muy bien. École, excelente. ¿Cómo se llama entonces ese resonador? Se llama bajo. O intercostal, dijeron allá. Intercostal. Muy bien. Y el último es el nasal. ¿Sí? Ese es muy común. Entonces, inhalamos y con ñ vamos a hacer. Para que entonces haga así la voz. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, vamos pues. Inhalamos. Eso, muy bien. Un repaso rápido. Alto. ¿Dónde queda? En esta parte de acá. Medio. Medio es en esta parte de acá. ¿Y se llama? Pectoral. Intercostal, ¿dónde quedaba? Intercostal queda por acá. ¿Y una qué de es las costillas. emisión de sonido? ¿Qué? Emisión de sonido, resonancia. ¿De? De la... bajo. Ahí está, bajo. muy bien. ¿Y este de acá cómo dijimos que se llamaba? Nasal. Exacto, muy bien. Así que muchas gracias. Hoy fue ya hacia el segmento de puros resonadores y en el siguiente vamos a darle continuidad al analizar cómo lo podemos aplicar con personajes. Perfecto, Flor, pues muchísimas gracias. Son esos ejercicios que podemos practicar en casa, que pues ya tenemos el ejemplo, ustedes lo pueden poner en práctica allá también. Y no olviden compartirlo con nosotros en nuestras redes sociales como Aprendo en Casa Guate, en Facebook y en Instagram, y así pues poder compartir lo que han hecho y lo que hemos hecho nosotros también acá, ¿verdad, Flor? Muchísimas gracias. Es así como llegamos al final del segmento de expresión artística y no se mueva donde está porque ya venimos con más de su programa Aprendo en Casa. Matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa.